Marty McFly, un adolescente como cualquier otro, es amigo de un excéntrico científico al que todos consideran un loco. Cuando este crea una máquina del tiempo, un accidente inesperado transporta a Marty al año 1955, justo cuando sus futuros padres aún no se han conocido. Tras interferir accidentalmente en su primer encuentro, deberá lograr que se conozcan y se enamoren. De lo contrario, su existencia estaría en peligro. Todo comienza en la casa del Dr. Emmett Brown, un científico inventor de múltiples dispositivos, como un sistema automatizado para preparar el desayuno tanto para él como para su perro Einstein. En las noticias se informa que funcionarios del Centro de Investigación Nuclear del Pacífico niegan los rumores sobre el robo de plutonio ocurrido hace 2 semanas. Aunque un grupo terrorista libio ha reivindicado el supuesto robo, los funcionarios lo atribuyen a un simple error de inventario. El FBI, que investiga el caso, no emite declaraciones, pero lo cierto es que el plutonio no aparece por ningún lado. Poco después llega Marty McFly, amigo cercano del científico. Se le ve conectando unas bocinas, pero el potente sonido lo empuja con fuerza. Luego recibe una llamada del Dr. Brown, quien le pide que se reúna con él en el estacionamiento de un centro comercial a la madrugada, pues ha hecho un descubrimiento trascendental y necesita su ayuda. Marty le pregunta qué ha estado haciendo toda la semana, y el doctor responde que ha estado trabajando intensamente. Marty le reclama que dejó los equipos encendidos todo ese tiempo, a lo que el científico le advierte que no conecte el amplificador porque podría sobrecargarse. Sin embargo, ya es tarde. Marty lo ha encendido. De pronto todos los relojes comienzan a sonar, recordándole que llega tarde a clases, por lo que se apresura con su patineta, incluso sujetándose de los autos para ganar tiempo. Al llegar a la escuela se encuentra con su novia, Jennifer, quien le avisa que el señor Strickland, director del instituto, lo está buscando. Marty le explica que llegó tarde porque el Dr. Brown retrasó todos los relojes 25 minutos. Strickland escucha la conversación y lo reprende, cuestionando si aún mantiene contacto con Brown. Luego entrega un reporte de tardanza a Jennifer y otro a Marty, señalando que ya acumula 4 consecutivos. Le advierte que el Dr. Brown es un peligroso lunático y que si continúa relacionándose con él, acabará en serios problemas. Marty solo asiente y el director lo acusa de tener problemas de conducta, de ser un holgazán, igual que su padre cuando estudiaba allí. Además, le recuerda que su grupo musical se ha inscrito para la audición del baile escolar esa tarde y le pregunta por qué se molesta, ya que no será aceptado. Ningún McFly, afirma, ha logrado nada en la historia de Hill Valley. Marty, decidido, responde que eso está a punto de cambiar. Marty se presenta en las audiciones junto con su banda. Comienzan a tocar y una emoción genuina recorre su cuerpo. Tanto él como su novia sienten que lo hacen muy bien. No obstante, el jurado les pide que se detengan, lo que deja a Marty profundamente decepcionado. Al salir de la escuela le dice a Jennifer que jamás tendrá la oportunidad de tocar frente a una audiencia. Ella lo consuela, asegurándole que no es el fin del mundo y que toca muy bien. Además, le recuerda que su cinta de prueba suena excelente, animándolo a enviarla a las compañías discográficas. También menciona que el científico siempre le dice que, con dedicación, puede lograr lo que se proponga. Sin embargo, a Marty le resulta insoportable la idea de ser rechazado y le dice que esas compañías podrían simplemente decirle que no tiene futuro. En ese momento ve una camioneta 4x4 y le comenta a Jennifer que pronto tendrá una igual, que lo verá con sus propios ojos. Luego, ambos se sientan en un banco. Marty le confiesa a su novia que su madre no sabe qué pasarán la noche siguiente en el lago. Cree que irá a acampar con sus amigos. Le dice que su madre se escandalizaría si supiera que va con Jennifer, ya que siempre repite que ella no hacía esas cosas cuando era joven. Están a punto de besarse cuando una mujer los interrumpe para entregarle a Marty un folleto. En él se describe una campaña para reparar la torre del reloj, la cual quedó inutilizada tras recibir el impacto de un rayo exactamente a las 10:04 p.m. del 12 de noviembre de 1955, hora en la que el mecanismo se detuvo. Jennifer se despide para ir a casa de su abuela, ya que su padre ha pasado a recogerla, y escribe el número telefónico en el folleto para que Marty la llame más tarde. Él lo guarda en el bolsillo. Al llegar a su hogar, Marty se sorprende al ver que el automóvil familiar está destrozado. Biff, el jefe de su padre, tuvo un accidente esa mañana al estrellarse contra un poste. Allí mismo encuentra a Biff, quien reprende a George por no advertirle que el coche era poco resistente, además de intimidarlo por asuntos laborales. Tras irse Biff, Marty le reclama a su padre porque necesitaba el coche para el sábado y no puede creer que permita que lo traten así. George responde que no es bueno enfrentándose a otros. Durante la cena se revelan las personalidades familiares. Su padre es tímido y fracasado. Su madre bebe con frecuencia, su hermana se muestra apática y su hermano mayor tampoco ha logrado nada. Uno de sus tíos ha sido arrestado varias veces y la familia enfrenta numerosas deudas. La hermana de Marty le informa que Jennifer llamó varias veces y su madre comenta que está mal visto que una chica llame a un chico, algo que, según dice, no ocurría en su juventud. Luego recuerda su primer beso con George durante el baile del encanto bajo el océano, una noche marcada por una gran tormenta. Añade que fue el destino el que los unió desde el momento en que su padre atropelló a George, hecho que dio inicio a su relación.
Marty se queda dormido después de cenar y olvida su cita con el doctor. No obstante, este lo llama por teléfono para pedirle que pase por su laboratorio a recoger la cámara de video que olvidó allí y que la lleve al lugar acordado. Marty llega al estacionamiento del centro comercial, saluda al perro Einstein y antes de que siquiera pueda preguntar por el doctor, la puerta de un camión se abre lentamente. Del interior emerge un automóvil DMC DeLorean, modificado en todos sus aspectos, ya que constituye la base del experimento más reciente del doctor. La puerta del auto se eleva y desciende el doctor Emmett Brown. Emocionado, le presenta a Marty el experimento que, según dice, ha esperado toda su vida, el más importante de todos. Le pide que comience a grabar con la cámara. Sube a Einstein al vehículo y explica que ha sincronizado el reloj del perro con su propio cronómetro. Luego cierra la puerta y mediante un control remoto activa el automóvil. Este debe alcanzar una velocidad constante de 88 millas por hora para lograr viajar a través del tiempo. Cuando el vehículo alcanza dicha velocidad, desaparece del lugar, dejando tras de sí dos largas líneas de fuego marcadas en el pavimento. A manera de derrape, el científico celebra con gran euforia su logro. Marty, confundido, le pregunta qué ha ocurrido. El doctor le explica que ha enviado a Einstein un minuto al futuro y que exactamente a la 1:21 volverá al presente en la máquina del tiempo. En ese momento un sonido irrumpe, el vehículo reaparece frente a ellos. Luego, el doctor detalla a Marty el funcionamiento de la máquina. Le indica que primero debe activar los circuitos temporales. En el tablero hay 3 indicadores. Uno muestra el destino temporal, otro el presente y el último el punto de partida. Acto seguido, el doctor introduce la fecha del 5 de noviembre de 1955, señalando que se trata de un momento crucial en la historia. Marty le pregunta qué ocurrió ese día y el doctor responde que fue cuando inventó el viaje en el tiempo. Relata que mientras tomaba una ducha, se golpeó la cabeza con el lavabo y al despertar tuvo una revelación: el condensador de flujo, el componente esencial que hace posible el viaje temporal. Sin embargo, existe una complicación. El condensador requiere una cantidad de energía eléctrica equivalente a 1.21 gigavatios, que se genera mediante una reacción nuclear. Esta, a su vez, permite la dispersión del flujo temporal. Para lograrlo, el doctor utiliza plutonio. Marty, sorprendido, le pregunta si lo robó, pues no es algo que se consiga en una tienda. El doctor admite que sí, que lo obtuvo de un grupo de nacionalistas libios que querían que les fabricara una bomba. Él aceptó, pero en su lugar les entregó una caja llena de piezas de máquinas de juegos mecánicos. Luego, el doctor se despide de Marty, ya que está por emprender un viaje al futuro. Carga una cápsula de plutonio y cuando está a punto de partir, recuerda que necesita llevar una segunda cápsula para poder arrancar la máquina en el momento en que desee regresar. Sin embargo, en ese instante aparece el grupo de libios a bordo de una furgoneta, disparando sin previo aviso. El doctor saca un arma con la intención de repeler el ataque, pero se da cuenta de que está descargada. Los libios lo acorralan rápidamente. Él deja caer su arma en señal de rendición, pero los terroristas no dudan y le disparan, acabando con su vida al instante, justo frente a Marty, quien presencia la escena desde su escondite, paralizado por el horror. Al descubrirlo, los libios intentan dispararle con clara intención de matarlo, pero afortunadamente el arma se encasquilla. Esto le da a Marty una breve ventaja de oportunidad para escapar. Además, la furgoneta de los atacantes sufre una falla momentánea, lo que refuerza su ventaja. En medio del caos, Marty corre hacia la máquina del tiempo, se sube rápidamente y acelera a fondo para intentar despistar a sus perseguidores, quienes lo siguen disparando. Durante la persecución y sin notarlo, Marty activa por error los circuitos del condensador de flujo. El vehículo alcanza la velocidad requerida de 88 millas por hora y en ese preciso instante se produce el viaje. Marty desaparece del presente y es transportado 30 años al pasado, exactamente a la fecha que el doctor había ingresado previamente en el teclado del panel de control. El joven se estrella contra un granero, lo que provoca que la familia que reside allí despierte alarmada por el estruendo y salga de su hogar para investigar qué ha ocurrido. Al ver al joven salir del vehículo con un traje antirradiación puesto, suponen que se trata de un alienígena, ya que el hijo del granjero lleva consigo una historieta cuya portada muestra a un personaje parecido a él. Entonces, el dueño de la granja comienza a dispararle con una escopeta, pero falla y el joven logra escapar, destruyendo algunos pinos que se encuentran en el lugar. Mientras conduce, Marty se dice a sí mismo que debe tranquilizarse, que todo es solo una pesadilla, pero la realidad es otra. Se detiene y observa a su alrededor. Está justo donde solía estar su casa, pero ahora solo hay campo abierto y un gran letrero que anuncia la futura construcción de viviendas. Intenta volver a conducir, pero el cargamento de plutonio se ha agotado, por lo que decide ocultar el auto detrás del cartel y se dirige a la ciudad. Allí nota que todo luce distinto. Los automóviles parecen de otra época y la vestimenta de las personas también. La torre del reloj, que en su tiempo está detenida, ahora funciona.
Luego toma un periódico de la basura y descubre que ha viajado al pasado. Es 5 de noviembre de 1955. Entra en una cafetería para buscar el número y la dirección del Dr. Brown, pues sabe que él podrá ayudarlo a reparar la máquina del tiempo. Guarda la hoja con los datos y pregunta al encargado del local si sabe dónde queda esa dirección, pero el hombre lo ignora y le pregunta si desea ordenar algo. Marty le responde que quiere una soda de dieta, a lo que el señor se ríe, ya que en esa época ese producto aún no existe. En ese momento entra un joven bravucón diciendo: "Oye, McFly". Marty se voltea y otra persona también. El joven cree que se dirige a él, pero en realidad la burla va dirigida al muchacho a su lado, que resulta ser su padre, George. El bravucón es Biff, quien humilla a George por no haberle hecho la tarea, y luego él y sus amigos se marchan. Marty, sorprendido, se queda observando, pues tiene frente a sí a su padre, prácticamente de su misma edad. Luego, un trabajador del café le dice a George que no debe dejarse pisotear. Ese hombre resulta ser quien en el presente de Marty es el alcalde. El trabajador le comenta que irá a la escuela nocturna y algún día será alguien importante, a lo que Marty responde que sí, que será el alcalde de la ciudad. En un descuido, George se marcha y Marty lo persigue. Luego lo ve subido en un árbol, espiando a una chica que se está vistiendo. George cae en medio de la calle y está a punto de ser atropellado por un coche conducido por el padre de Lorraine, la madre de Marty en el presente. En el último momento, Marty lo salva, recibiendo él el impacto y quedando desmayado en el lugar. El hecho provoca una alteración en la forma en que se conocieron Lorraine y George, lo cual pasa al principio inadvertido para el joven. Lorraine lo ayuda llevándolo a su casa para que se recupere del accidente. Al despertar, Marty se sorprende al ver que la mujer que lo cuida es su madre en el tiempo presente, y aún más cuando ella empieza a coquetear con él. Además, lo llama Calvin Klein, pues vio ese nombre en su ropa interior, aunque él le aclara que se llama Marty. Ahora debe resolver este problema, ya que de lo contrario su propia existencia corre peligro, pues ha alterado el curso del tiempo. La familia de Lorraine lo invita a quedarse a cenar, y al joven no le queda más remedio que aceptar. Marty se siente muy incómodo, ya que Lorraine se le acerca constantemente. La madre de Lorraine le dice que le resulta muy familiar y le pregunta si conoce a su madre, pues desea llamarla por teléfono para que no se preocupe. Marty le responde que no hay nadie en casa. Luego le pregunta al padre de Lorraine por la dirección que aparece en el papel, que es la del Dr. Brown, y el señor le da algunas indicaciones. Más tarde, Lorraine pide permiso a sus padres para que Marty pase la noche en su casa, y luego pregunta si puede dormir en su habitación. Mientras tanto, en secreto le agarra el muslo, lo que hace saltar a Marty, quien agradece la cena y se marcha, dejando a Lorraine completamente atraída por él. Después, Marty va a la casa del Dr. Brown. Al abrir la puerta, el doctor ni siquiera se presenta, pues aún no se conocen. Simplemente lo deja entrar y lo utiliza como conejillo de indias para su nuevo experimento, un aparato con el que intenta leer la mente del joven, pero sus intentos fracasan. Marty le explica que viene del futuro, que llegó allí mediante una máquina del tiempo que él mismo inventó y que necesita su ayuda para regresar al año 1985. Sin embargo, el doctor solo presta atención a su fallido dispositivo, diciendo que no sirve de nada porque no logró leer la mente del muchacho. Luego afirma que nunca ha inventado ninguna máquina del tiempo y no cree en el relato de Marty, ya que apenas ha concebido la idea. No es sino hasta que Marty le revela cómo imaginó el condensador que logra convencer al doctor. Entonces ambos se dirigen al lugar donde Marty dejó la máquina del tiempo. El doctor se sorprende y exclama que por fin ha inventado algo que funciona. Luego llevan el vehículo al laboratorio. Marty le muestra las grabaciones del día en que viajó en el tiempo, y el doctor queda maravillado al ver la avanzada cámara de video. Se alegra al comprobar que en el futuro aún conserva su cabello, pero su entusiasmo se desvanece al escuchar en la grabación cuánta energía se necesita para hacer funcionar la máquina, una cantidad tan grande que parece imposible de conseguir. Se pregunta cómo podrían generar tanta energía, y Marty le dice que solo necesitan un poco de plutonio. El doctor le responde que es extremadamente difícil de obtener y le dice que está atrapado allí. Marty le recuerda que no puede quedarse, tiene una vida en 1985. El doctor le dice que lo lamenta, pero que la única fuente de energía capaz de generar 1.21 gigavatios de electricidad es un rayo, y el problema es que nunca se sabe con certeza dónde caerá ni cuándo lo hará. Sin embargo, Marty saca un folleto de la torre del reloj que le habían entregado previamente, en el cual se menciona que dicha torre quedó inutilizada precisamente porque fue alcanzada por un rayo. El doctor lee la nota con atención, indica que un rayo caerá sobre la torre del reloj el próximo sábado a las 10:04 de la noche. Entonces le dice a Marty que si de alguna forma logran controlar ese rayo y canalizar su energía hacia el condensador de flujo, es muy probable que funcione. Afirma con determinación que el próximo sábado por la noche lo enviará de regreso al futuro.
Acto seguido, le advierte que no debe salir ni entablar conversación con nadie más, ya que cualquier interacción podría tener consecuencias imprevistas en el curso natural de los acontecimientos futuros. Le pregunta si ha hablado con alguien más además de él, y Marty responde que sí, se ha encontrado con sus propios padres. Entonces, Marty saca una fotografía de entre sus pertenencias. En la imagen aparece retratada su familia, pero se percata con preocupación de que su hermano mayor comienza a desvanecerse poco a poco. El doctor examina la foto y deduce que esto ocurre porque, al interferir en el primer encuentro entre sus padres, Marty impidió que se conocieran, se enamoraran y eventualmente se casaran. Por lo tanto, ni él ni sus hermanos llegaron a existir realmente. Ante esto, el doctor le explica que deben corregir esta situación con urgencia. Le advierte que sus hermanos comenzarán a desaparecer de la existencia en el mismo orden en que nacieron. Primero su hermano, luego su hermana, y si no logra reparar el daño causado, él será el último en ser borrado para siempre. Para arreglar las cosas, Marty, junto con el doctor, buscan a George en la escuela. Allí, los bravucones lo están acosando y burlándose de él. Marty se acerca a George y le dice que quiere presentarle a alguien. Entonces le presenta a Lorraine, pero ella lo ignora por completo y se queda observando fijamente a Marty. El doctor presencia la escena y comprende la gravedad del asunto. Sin embargo, ambos ven un cartel que anuncia el baile de graduación y eso les devuelve la esperanza, ya que consideran que ese evento representa la oportunidad perfecta para que Lorraine y George se conozcan, compartan un momento especial y se enamoren. Es precisamente en ese baile donde, según la historia familiar de Marty, sus padres se besan por primera vez y se enamoran. Más tarde, Marty se acerca nuevamente a George y lo encuentra escribiendo historias de ciencia ficción, lo cual lo sorprende, pues no tenía idea de que su padre tuviera esa afición. Entonces le pregunta si recuerda a la chica que le presentó antes, Lorraine, y le dice que ella le comentó que le gustaría que él la invitara al baile de graduación. Todo lo que tiene que hacer es acercarse y pedirle que lo acompañe. George, inseguro, le responde que no sabría qué hacer si ella le dice que no podría soportar ese tipo de rechazo. Además, cree que Lorraine preferiría ir con otro. En ese momento señala a Viv, quien está acosando a Lorraine, diciéndole que ella en realidad quiere que él la bese. Ella, indignada, le da una bofetada y le dice que no es ese tipo de chica, pero Viv la insulta. Al ver la situación, Marty interviene y confronta a Viv, dispuesto a defender a Lorraine. Sin embargo, justo en ese momento, el director de la escuela los interrumpe, impidiendo que el enfrentamiento escale. Cuando Marty se da vuelta para buscar a George, se da cuenta de que ya se ha retirado del lugar. Ante la renuencia y la falta de confianza de George, Marty decide tomar medidas más drásticas, sabiendo que su padre es un apasionado de la ciencia ficción, idea un plan. Esa misma noche se disfraza con el traje antirradiación que llevaba consigo y se hace pasar por un ser extraterrestre. Entra en la habitación de George mientras duerme y lo amenaza simbólicamente para convencerlo de que debe invitar a Lorraine al baile. El impacto de la escena resulta efectivo y George acepta finalmente dar el paso. Al día siguiente, George se encuentra con Marty y le pide ayuda. Quiere invitar a Lorraine al baile, pero no sabe cómo hacerlo. Marty le ofrece algunos consejos sobre cómo acercarse a ella y qué decirle, los cuales George anota cuidadosamente en su libreta. George reúne valor e invita a Lorraine al baile. Sin embargo, en ese preciso instante, Viv aparece y los interrumpe bruscamente mientras conversan. Una vez más, Marty interviene, enfrentándose a Viv y provocándolo hasta iniciar una pelea. Aunque la situación se vuelve tensa, Marty logra escapar, pero Viv lo persigue a toda velocidad por la plaza principal de la ciudad, conduciendo su automóvil. En medio de la persecución, Marty improvisa una patineta al desmontar un juguete de unos niños que encuentra en el camino. En plena huida, termina frente al vehículo de Viv. Con agilidad, Marty se desliza con la patineta por debajo del auto. Luego corre sobre la carrocería y aterriza de nuevo sobre la tabla. Finalmente, en un giro inesperado, Viv pierde el control del automóvil y se estrella contra un camión estacionado que transporta estiércol, quedando cubierto de pies a cabeza. A pesar de los riesgos y el caos, la hazaña de Marty no pasa desapercibida, y lejos de ayudar a George, provoca que Lorraine se enamore aún más de él, dejando al joven sin oportunidad aparente. De regreso en la casa del doctor, Marty le dice que necesita contarle algo importante sobre el futuro, ya que lo ve una y otra vez mirando la grabación con ansiedad, deseoso de saber cómo termina. Sin embargo, el doctor se niega rotundamente a escucharlo. Le dice que no quiere poner en riesgo su existencia del mismo modo en que Marty ha alterado la suya. Luego, le muestra el plan que ha ideado para regresarlo al futuro, representado en una maqueta a escala. Explica que colocará un cable eléctrico industrial desde la torre del reloj y lo extenderá por la calle, sujetándolo entre dos postes. Mientras tanto, habrán preparado el vehículo del tiempo con un gran electrodo y un gancho de metal conectado directamente al condensador de flujo. En el momento preciso, Marty deberá avanzar por la calle y alcanzar las 88 millas por hora, justo cuando el rayo impacte la torre, a las 10:04 de la noche. La descarga electrificará el cable y en el instante en que el gancho haga contacto se transmitirán 1.21 gigavatios al condensador, permitiendo que el vehículo lo lleve de regreso a 1985.
Luego, el doctor le pregunta cómo han ido las cosas con respecto a sus padres. Justo en ese momento aparece Lorraine, quien ha seguido a Marty hasta allí. Ella le dice que, aunque pueda parecer atrevido, le gustaría que él la invitara al baile. Marty, sorprendido, le responde que creía que George la había invitado. Ella admite que George le parece una persona linda y atenta, pero confiesa que desea a un hombre fuerte que sepa defender su honor y proteger a la mujer que ama. Marty, al escuchar esto, ve la oportunidad perfecta para idear un plan que permita que Lorraine se enamore finalmente de George. Poco después, Marty visita a George, quien sigue sin entender cómo logrará asistir al baile con Lorraine si ella ya planea ir con él. Marty le explica que en realidad ella quiere ir con George, solo que aún no lo sabe. Por eso le dice, deben demostrarle que él es un hombre fuerte, valiente y capaz de protegerla. Así, trazan un plan con hora y lugar específicos. Durante la noche del baile, Marty intentará seducir a Lorraine dentro del auto. Como él sabe que ella es una dama, se indignará por su actitud. Y en ese preciso instante George deberá aparecer, abrir la puerta del coche y enfrentarlo. Lorraine, al presenciar esta escena, lo verá como un acto de valentía y con ello nacerá el amor que asegurará el futuro de su hijo. Durante la noche, el doctor continúa con los preparativos para canalizar el rayo. Mientras trabaja, le confiesa a Marty que le entristece profundamente su inminente partida, ya que su presencia ha cambiado su vida de manera significativa. Le ha dado un propósito y una razón para seguir adelante. Le dice que lo extrañará sinceramente. Marty, por su parte, intenta advertirle sobre lo que le sucederá en el futuro, aludiendo al ataque de los libios, pero el doctor se niega a escucharlo. Asegura que conocer el futuro es peligroso y que prefiere no saberlo. Ante esto, Marty escribe una carta explicando lo que ocurrirá y le pide que no la abra hasta 1985. Luego, la introduce discretamente en el bolsillo interior del abrigo del doctor. Más tarde, Marty lleva a Lorraine al automóvil del doctor. Allí, para su sorpresa, ella comienza a beber alcohol, fuma y demuestra no ser tan recatada como él pensaba. Incluso se quita parte de su ropa para provocarlo. Luego lo besa, pero de inmediato le dice que se sintió extraña, como si estuviera besando a su propio hermano. En ese momento, Biff irrumpe en la escena, saca violentamente a Marty del vehículo y ordena a sus amigos que lo encierren en el maletero del coche perteneciente a la banda musical que está tocando en el baile. George, algo retrasado, llega al lugar suponiendo que encontrará a Marty con Lorraine. Sin embargo, descubre que es Biff quien está acosándola. George lo enfrenta y le exige que la deje en paz. Biff se burla de él, le tuerce el brazo y empuja a Lorraine cuando ella intenta intervenir. Esto enfurece a George, quien finalmente reúne valor y lo noquea de un solo golpe, dejándolo inconsciente en el suelo. Poco después, los integrantes de la banda ayudan a Marty a salir del maletero, y él se dirige rápidamente a la escena donde alcanza a ver a Biff tirado en el suelo desde lejos. George y Lorraine entran juntos al baile. Mientras tanto, Marty nota con preocupación que sus hermanos siguen desvaneciéndose en la fotografía que lleva consigo. La causa es que uno de los músicos de la banda se ha lastimado la mano y no puede tocar, lo que pone en peligro el desarrollo del baile. Sin música no habrá baile ni primer beso y sus padres no se enamorarán. Entonces Marty, sabiendo tocar la guitarra, se ofrece como reemplazo, interpreta algunas canciones y finalmente George y Lorraine se besan. En ese instante los hermanos de Marty reaparecen en la foto. Como su misión está cumplida, se prepara para irse, pero el cantante de la banda le pide que toque una canción más. Marty interpreta entonces una canción de Johnny Good, un tema que aún no ha sido lanzado para esa época. Aunque ese estilo musical es completamente nuevo para los jóvenes presentes, todos lo disfrutan con entusiasmo. Mientras toca junto a la banda, Marvin Berry, el líder del grupo, realiza una llamada a su primo, Chuck Berry, el autor original de la canción, y le dice que ha encontrado el sonido que estaba buscando. Al terminar la presentación, Marty se despide de George y Lorraine, y luego se reúne con el doctor para ultimar los detalles de su regreso al futuro. Le cuenta emocionado que George se enfrentó a Biff, algo que jamás se habría imaginado. El doctor se muestra sorprendido, consciente de que este acto puede tener consecuencias en el futuro, aunque decide no comentárselo. Marty abraza al doctor y se sube al automóvil. Sin embargo, justo cuando está por cerrar la puerta, el doctor descubre la carta que Marty le había dejado. Le pregunta qué es eso, pero Marty le responde que lo sabrá dentro de 30 años. El doctor se rehúsa a recibir dicha información, afirmando que el curso de la historia no debe alterarse, y rompe la carta sin leerla. En ese momento, unas ramas caen sobre el cableado, desconectándolo de los terminales. Doc guarda los restos de la carta en el interior de su gabardina y corre rápidamente para reparar el desperfecto, mientras Marty se dirige al vehículo para tomar posición. Marty reprograma el viaje de regreso al futuro, 10 minutos antes de la hora de la muerte del doctor, con la esperanza de evitar que su amigo pierda la vida. Luego consigue instalar correctamente la antena que debe recibir la descarga eléctrica. El doctor, tras un esfuerzo intenso, logra reconectar el cable justo a tiempo. Marty arranca el vehículo y acelera, pero al doctor le surge un nuevo inconveniente. El cable vuelve a desconectarse. Hace todo lo posible por volver a conectarlo, y justo en el instante en que el rayo impacta la torre, consigue enlazarlo. Entonces el condensador de flujo recibe la energía necesaria y el vehículo, junto con Marty, es enviado de vuelta al futuro.
Marty revive todo lo que ha experimentado. Al llegar, corre hacia el cuerpo del doctor y para su asombro descubre que está vivo. El doctor revela que logró salvarse gracias a la carta que Marty le había escrito en el pasado, la cual reconstruyó y decidió leer finalmente. Tras despedirse, el doctor se dirige hacia el futuro, viajando 30 años adelante en el tiempo. A la mañana siguiente, Marty se da cuenta de que muchas cosas han cambiado. Su familia ahora posee una personalidad distinta, todos son exitosos y seguros de sí mismos. George es un escritor reconocido, Biff trabaja como su empleado y la familia tiene una camioneta 4x4, exactamente el vehículo que Marty deseaba al inicio de la película. En ese momento llega Jennifer, pues ambos planean pasar la noche en el lago, ahora con la aprobación de la madre de Marty. Todo parece marchar perfectamente, pero entonces el doctor regresa desde el futuro en el vehículo. Con gran urgencia, le informa a Marty que el destino de sus hijos está en peligro. Sin perder tiempo, el doctor, Marty y Jennifer suben al automóvil. El vehículo comienza a elevarse del suelo, se posiciona en el aire y tras dar una vuelta desaparece por completo, emprendiendo su viaje hacia el futuro. Todo continúa en Volver al Futuro 2, donde Jennifer y Marty se reencuentran tras su viaje al pasado, del cual ella no tiene conocimiento alguno. En ese momento aparece el Dr. Brown, quien les comunica con urgencia que deben acompañarlo, ya que sus hijos corren un grave peligro en el futuro. Sin tiempo que perder, Marty, Jennifer y el doctor abordan el vehículo para viajar al 21 de octubre del año 2015. En esta ocasión, la máquina del tiempo ha sido modificada para funcionar con basura en lugar de plutonio, lo que la hace aún más revolucionaria. Antes de partir, Marty le sugiere al doctor que retroceda un poco más con el vehículo, ya que, según él, no hay suficiente calle para alcanzar las 88 millas por hora necesarias para viajar en el tiempo. Sin embargo, el doctor le responde que eso no será necesario, porque a donde van no necesitarán caminos. Por otro lado, Biff Tannen, quien ahora trabaja como lavador de autos para George McFly, el padre de Marty, observa con asombro cómo el vehículo se eleva en el aire y desaparece frente a sus ojos, sin comprender del todo lo que acaba de presenciar. Una vez en el año 2015, Jennifer, desconcertada, pregunta cómo es posible que estén en el futuro. Marty intenta explicárselo con cautela, revelándole que están a bordo de una máquina del tiempo. Jennifer, asombrada, reacciona emocionada al saber que podrán ver cómo será su futuro y comienza a hacerle preguntas al doctor. Quiere saber si ella y Marty están casados, si tuvieron una linda boda, dónde viven y si tienen muchos hijos. El doctor responde afirmativamente a algunas de sus preguntas, pero antes de que ella siga indagando, la duerme con un dispositivo que él mismo inventó. Según explica, nadie debe saber nada sobre su propio futuro, y cuando Jennifer despierte pensará que todo fue un simple sueño. Marty, intrigado, le pregunta por qué la trajeron si iban a dejarla inconsciente. El doctor responde que al haber visto la máquina del tiempo, no podía quedarse con esa información. No obstante, le asegura que Jennifer no es esencial para el plan, por lo que no hay de qué preocuparse. Al llegar a Hill Valley, la ciudad ha sido completamente transformada. Ahora es un entorno futurista lleno de avances tecnológicos. El doctor le entrega a Marty un atuendo idéntico al de su hijo para que pueda suplantarlo sin ser descubierto. Luego, mientras observan al verdadero Marty Jr. desde la distancia, esconden a Jennifer, aún dormida, en un callejón seguro. El doctor le explica a Marty que, exactamente en 2 minutos, su hijo ingresará al Café 80s, un establecimiento temático que intenta evocar la década de 1980, aunque de manera algo torpe. Le indica que debe entrar, pedir una Pepsi y esperar a un sujeto llamado Griff. Este le preguntará si está dispuesto a participar en un asunto que ocurrirá esa noche. Marty debe responder que no, sin importar lo que Griff diga o prometa. Luego de eso, debe marcharse inmediatamente y regresar al punto de encuentro con la máquina del tiempo. Además, el doctor le advierte que no hable con nadie ni interfiera con nada del entorno. Para que comprenda la gravedad del asunto, le muestra un periódico del futuro, cuya portada revela que Marty McFly Jr. será arrestado y sentenciado a 15 años de prisión. Lo más alarmante es que su hermana, en un intento por liberarlo, también es arrestada y condenada a 20 años. Esa cadena de eventos destruye por completo el futuro de la familia McFly. Marty, sorprendido, señala que la fecha del periódico corresponde al día siguiente. El doctor le aclara que viajó unos días hacia adelante para investigar lo que sucedería y fue así como descubrió la tragedia que están intentando prevenir. En ese momento suena una alarma. El doctor se ha retrasado y el tiempo apremia. El plan consiste en interceptar al hijo de Marty antes de que entre al café, para que Marty pueda tomar su lugar sin que nadie lo note. Marty entra al Café 80s, un establecimiento futurista en el que todo está automatizado. Las órdenes son tomadas y entregadas al instante por figuras digitales proyectadas en pantallas interactivas. Mientras observa el lugar con asombro, se encuentra con Biff, ahora un anciano amargado y decadente, que vive a la sombra de su propio nieto, aunque aún alberga el deseo de vengarse de los McFly. Biff ve a Marty y debido a su parecido lo confunde con su hijo del futuro. Marty Jr. Poco después aparece Griff, el nieto de Biff, quien no pierde la oportunidad de humillar a su abuelo frente a todos antes de marcharse. Momentos más tarde llega el verdadero Marty Jr., permitiendo así que el Marty del pasado vea por primera vez a su hijo.
Físicamente idéntico a él, el joven posee, sin embargo, el carácter inseguro y sumiso de su abuelo George McFly y se deja intimidar fácilmente por Griff. En ese momento, Griff se acerca y le pregunta si ya ha tomado una decisión respecto a la oportunidad que le ofreció para esa noche. Marty Jr., titubeante, responde que ha estado pensando en ello, pero no está seguro, ya que le parece algo arriesgado. Griff insiste, le exige una respuesta directa: ¿estás dentro o fuera? Y el muchacho contesta que no sabe si debería involucrarse y que preferiría discutirlo primero con su padre. Esto enfurece a Griff, quien grita respuesta incorrecta y lo lanza violentamente detrás de la barra de la fuente de sodas, donde Marty se esconde. Marty Jr. queda inconsciente por el golpe, lo que da a Marty la oportunidad de salir de su escondite. Enfrenta a Griff con determinación, lo empuja y le dice con firmeza que la respuesta es no. Está a punto de marcharse tal como lo había acordado con el doctor, pero Griff, en un intento de provocarlo, lo llama gallina, una palabra que siempre logra desencadenar una reacción en Marty. Incapaz de ignorarlo, Marty pierde la calma, golpea a Griff y luego echa a correr, iniciando una persecución. En su huida, Marty toma prestada una patineta flotante de una niña. Aunque al principio no sabe cómo manejarla del todo, logra adaptarse rápidamente y esquiva a los secuaces de Griff, quienes van tras él con gran agresividad. Sin embargo, al cruzar una fuente de agua, descubre que la patineta flotante no funciona sobre superficies acuáticas. Mientras se esfuerza por mantener el equilibrio, Griff y sus amigos lo alcanzan. Justo cuando Griff está a punto de golpearlo con un bate, Marty realiza una maniobra evasiva. El impulso hace que Griff y su pandilla salgan disparados por el aire y se estrellen contra la fachada del edificio del juzgado de Hill Valley, justo en la base de la famosa Torre del Reloj. Toda la escena es observada desde la distancia por el viejo Biff, quien al presenciar la persecución experimenta un súbito recuerdo. La situación le resulta inquietantemente familiar, pues rememora la icónica persecución que tuvo lugar en 1955 entre él mismo y Marty durante los eventos de la primera película. Poco después, Marty se percata, gracias a un anuncio, de que los Cubs han ganado la Serie Mundial, nada menos que contra Miami, lo cual le resulta sumamente extraño, ya que hasta ese momento era un hecho prácticamente inédito. Un hombre que lo escucha comenta en voz alta que desearía haber apostado por los Cubs al inicio de la temporada, lo que despierta una idea en la mente de Marty. De inmediato adquiere un almanaque deportivo que contiene los resultados de todos los eventos deportivos de Estados Unidos entre 1950 y el año 2000, con la intención de llevárselo de vuelta a 1985 y ganar dinero fácilmente haciendo apuestas con conocimiento anticipado. Mientras tanto, Biff observa algo que lo deja desconcertado. Ha visto a dos Marty McFly en el mismo lugar, lo cual considera sumamente sospechoso. Por su parte, Marty se reúne con el Dr. Brown y le informa que su hijo apareció inesperadamente en el café. El doctor le responde que temía que eso ocurriera. Sin embargo, Marty le muestra el periódico que anteriormente anunciaba el arresto de su hijo, pero que ahora ha cambiado. La nueva portada informa que quien ha sido detenido es Griff, junto con sus cómplices. El doctor comprueba la veracidad de la información al ver, desde la distancia, cómo Griff es escoltado con esposas fuera del edificio del juzgado, donde se encuentra la Torre del Reloj. El doctor deduce entonces que, debido a la serie de acontecimientos ocurridos, el robo jamás se llevará a cabo y por lo tanto el hijo de Marty no será arrestado. La historia futura ha sido alterada y esta es la prueba definitiva. Han logrado cambiar el destino, aunque no exactamente de la manera que habían planeado. Con esto, el doctor concluye que deben ir a buscar a Jennifer cuanto antes. Mientras se disponen a hacerlo, a Marty se le cae accidentalmente el almanaque deportivo recién adquirido. El doctor lo recoge y, al darse cuenta de lo que es, le advierte que no debe conservarlo. Marty le pregunta qué tiene de malo poseer un poco de información sobre el futuro. Después de todo, podrían hacer unas cuantas apuestas sin hacer daño a nadie. Ante esto, el doctor le responde con firmeza que no creó la máquina del tiempo con fines económicos. Su propósito fue explorar y comprender la percepción humana, el curso de la historia, el potencial del porvenir, los errores, las oportunidades, las promesas, todo en busca de respuestas a las grandes preguntas del universo. Marty, aunque impresionado, replica que está de acuerdo con todo eso, pero insiste en que no ve qué daño haría obtener algo de dinero en el proceso. El doctor, tajante, le dice que tirará el almanaque a la basura. Justo en ese momento surge un nuevo problema. En el lugar donde habían dejado a Jennifer, aparecen dos agentes de policía. Estas, al escanear sus huellas dactilares, confirman su identidad como Jennifer Parker y al parecer obtienen su dirección actual y comentan que quizás se haya sometido a una cirugía plástica para lucir tan joven. Sin dudarlo, deciden llevarla a su residencia. El doctor le explica a Marty que las oficiales creen estar ante la Jennifer del año 2015 y que, si no actúan rápidamente, la llevarán directamente a su casa. Le dice también que deben seguirlas, localizar a Jennifer y, una vez recuperada, regresar juntos a 1985. Marty, curioso, reflexiona en voz alta sobre si podrá ver cómo vive en el futuro y si se verá como un hombre viejo.
El doctor, visiblemente preocupado, le advierte que Jennifer corre un grave riesgo. Si llega a encontrarse cara a cara con su versión futura, las consecuencias podrían ser catastróficas. Existen dos escenarios posibles. El primero, que al ver su aspecto 30 años mayor, entre en estado de shock y se desmaye. El segundo, mucho más grave, es que dicho encuentro provoque una paradoja temporal, que podría desencadenar una reacción en cadena, alterando de manera irreversible la continuidad espacio-temporal y llevando incluso a la destrucción total del universo. Aunque, añade el doctor con un poco de ironía, ese sería el peor de los casos. En el mejor, la catástrofe se limitaría solo a nuestra galaxia. Con urgencia concluye que deben encontrar a Jennifer antes de que tenga contacto con su yo del futuro. El doctor tira a la basura el almanaque deportivo y se marchan, y Biff, quien nos estaba observando, lo toma. Biff ya sabe que el doctor inventó una máquina del tiempo, así que se aprovechará de eso. Por otro lado, las oficiales llevan a Jennifer a la casa de la Jennifer del 2015. Al llegar a casa, Jennifer despierta confundida. En esa casa todo es moderno, con grandes televisores, ve las fotos de Marty y ella en su boda, dándose cuenta que está en el futuro, y expresando que debe salir de ahí. Alguien toca la puerta, así que Jennifer se esconde, y desde su escondite ve a su hija, quien le abre la puerta a sus abuelos, es decir, los padres de Marty. Mientras Jennifer sigue escondida, se entera de toda una vida llena de fracasos. Marty y ella se casaron porque queda embarazada y tienen 2 hijos, además de que Marty se metió en un serio problema cuando lo llamaron gallina por no aceptar competir en carrera de autos, pero al final Marty, a regañadientes, aceptó el reto para demostrar que no era gallina ante los demás. Sin embargo, por su imprudencia, este acabó teniendo un accidente de automóvil, lo cual hizo que quedara lesionado de la mano e imposibilitado de seguir tocando la guitarra. Incluso el dueño del auto que chocó también lo demandó por todos los daños ocasionados, con lo cual su vida hubiera sido muy diferente si hubiera evitado ese accidente. Mientras tanto, Marty y el Dr. Brown se apresuran a conducir lo más rápido posible con el objetivo de rescatar a Jennifer antes de que ésta llegue a encontrarse con su versión del año 2015. Durante el trayecto, el doctor experimenta un leve presentimiento. Tiene la impresión de que un taxi los ha estado siguiendo desde que salieron del centro de Hill Valley. No obstante, descarta la idea rápidamente y continúa concentrado en su misión, sin sospechar que su intuición es, en efecto, acertada. En realidad, Biff ha estado siguiendo al DeLorean todo el tiempo, oculto en el interior del vehículo que se desplaza tras ellos. En su poder lleva el almanaque deportivo que Marty había comprado y que ambos, creyendo haber evitado una catástrofe, tiraron a la basura momentos antes. Biff, sin embargo, lo ha recuperado con la firme intención de utilizarlo para sus propios fines. Finalmente, el doctor y Marty llegan a la entrada del vecindario donde, en esta línea temporal, viven los Marty y Jennifer del año 2015. Consciente de la urgencia, el doctor decide salir inmediatamente en busca de Jennifer, mientras Marty permanece en el automóvil para cambiarse de ropa, esperando la señal acordada para actuar. Sin embargo, Biff, que ha seguido cada movimiento con cautela, localiza el DeLorean estacionado en la calle. Justo cuando Marty termina de cambiarse, se distrae al observar a un robot flotante que pasea a un perro, una escena cotidiana en este futuro tecnológicamente avanzado. En un descuido, deja la puerta del vehículo entreabierta y las llaves puestas en el encendido. Este acto de distracción se convierte en una oportunidad perfecta para Biff, quien se acerca sigilosamente al automóvil. Al asomarse al interior, se da cuenta de que el vehículo está abierto y que el almanaque deportivo, ahora en su poder, podría cambiarlo todo. Es en ese momento cuando Biff comprende que tiene en sus manos la posibilidad de alterar el curso del tiempo y destruir para siempre a la familia McFly. Jennifer observa, escondida, cómo el Marty del año 2015 responde a una videollamada proveniente de un tal Needles, quien le pregunta si ha reflexionado sobre la propuesta laboral que le hizo. Marty responde con duda, diciendo que no está seguro. Entonces, Needles lo presiona, asegurándole que no hay nada de qué preocuparse. Si acepta, sus problemas financieros se acabarán. Marty le expresa sus reservas, argumentando que la propuesta podría ser ilegal y que, además, su jefe probablemente esté monitoreando sus comunicaciones. Needles insiste, diciéndole que su jefe jamás se enterará y que todo lo que debe hacer es deslizar su tarjeta por el lector. Él se encargará del resto. Añade una provocación final: a menos que quieras que todos piensen que eres una gallina. Ese comentario toca un punto sensible en Marty, quien visiblemente molesto responde: nadie me llama gallina. Needles, confiado, lo reta a demostrarlo. Impulsado por el orgullo, Marty desliza la tarjeta. Momentos después recibe una llamada de su jefe, quien le informa que efectivamente ha estado monitoreando la conversación y que, debido a su decisión, queda despedido. La trampa de Needles ha funcionado. Mientras tanto, el Dr. Brown llama a Jennifer desde una ventana de la casa donde ella se encuentra escondida. Le indica que salga discretamente por la puerta principal, donde él la estará esperando. Jennifer intenta obedecer, pero justo al salir se encuentra cara a cara con su versión futura, la Jennifer del año 2015. Ambas se miran atónitas durante unos segundos, sobrecogidas por el impacto de verse mutuamente. La tensión del momento es tal que ambas colapsan, desmayándose al instante.
En ese mismo momento, mientras el doctor llama a Marty para alertarlo de la situación, Biff, habiendo regresado del pasado, se retira sigilosamente del vehículo, tras haber cumplido su propósito sin ser detectado. Marty y el doctor encuentran a Jennifer inconsciente y la llevan rápidamente de regreso al automóvil. Durante el trayecto, el doctor le explica a Marty que Jennifer ha tenido contacto con su yo futuro, lo cual representa un riesgo significativo. Reafirma que los viajes en el tiempo son extremadamente peligrosos y que una vez regresen a 1985, tiene la firme intención de destruir la máquina del tiempo. Su argumento es claro: el potencial de esa tecnología para alterar la realidad, trastornar el curso natural de la historia o caer en manos equivocadas representa una amenaza demasiado grande para el futuro de la humanidad. Con tono más reflexivo, el doctor concluye que su tiempo podría estar mejor invertido en otro tipo de investigaciones y bromea diciendo que quizá ha llegado el momento de enfocarse en el mayor misterio del universo: las mujeres. Los tres regresan finalmente al año 1985. A su llegada dejan a Jennifer aún inconsciente en el porche de su casa. El doctor le indica a Marty que cuando ella despierte deberá decirle que todo lo ocurrido fue simplemente un sueño. La desorientación propia del despertar la ayudará a aceptar esa explicación sin hacer demasiadas preguntas. A continuación, el doctor lleva a Marty de regreso al vecindario de Hill Valley, pero algo no está bien. Todo luce drásticamente distinto. Hay un aire de abandono, deterioro y peligro que no corresponde al 1985 que Marty conoce. Al llegar frente a lo que cree que es su casa, el doctor se despide momentáneamente. Marty se encuentra con una desagradable sorpresa. La puerta está cerrada con candado. Extrañado, decide entrar por la ventana de su antigua habitación, solo para llevarse un susto aún mayor. Dentro, una joven duerme plácidamente en la cama. Al despertarse, ella comienza a gritar al ver al intruso, y Marty, aún más confundido, le pregunta qué está haciendo en su habitación. Enseguida, los padres de la chica irrumpen en la habitación. El padre, furioso, intenta golpear a Marty, quien escapa precipitadamente por la ventana. Mientras huye, escucha al hombre gritarle desde la distancia que siga corriendo y que le diga a la compañía que no venderán la casa ni permitirán ser aterrorizados. Marty camina por el vecindario, atónito. Las calles están en ruinas, automóviles abandonados, señales de violencia y huellas claras de delincuencia dominan el entorno. Desconcertado, murmura que esto no puede ser 1985, que seguramente han viajado a otro año. Pero al encontrar un periódico en el suelo, comprueba que, en efecto, están en octubre de 1985. En ese momento, un hombre aparece y le apunta con un arma. Es el señor Strickland, director de la escuela. Marty, con esperanza, le pregunta si no lo recuerda de la escuela. Sin embargo, Strickland responde con desdén que jamás lo ha visto en su vida, aunque por su aspecto parece ser otro holgazán más. Marty insiste, recordándole que él lo castigó la semana anterior, a lo que Strickland replica con severidad que la escuela fue incendiada hace 6 años. Luego de advertirle que tiene 3 segundos para irse antes de que le dispare, Strickland se ve obligado a refugiarse rápidamente en su casa cuando un grupo de delincuentes armados aparece y comienza a disparar al azar. Luego Strickland les responde con su escopeta, mientras Marty aprovecha la confusión para huir del lugar. A medida que avanza, Marty se da cuenta de que algo muy grave ha sucedido con esta versión de su presente. Las calles están plagadas de miseria, soldados patrullan de forma constante, la presencia policial es abrumadora y gran parte de la población parece vivir en condiciones de indigencia. Por si fuera poco, descubre que el antiguo juzgado de Hill Valley fue transformado en 1979 en un lujoso casino hotel de 27 pisos. El edificio está cubierto con imágenes de Biff y enormes pantallas proyectan su rostro sin cesar. En una de ellas, Marty observa con creciente indignación que Biff se ha convertido en el hombre más rico de toda Norteamérica. Un documental anuncia que a los 21 años ganó una carrera de caballos que lo convirtió en millonario de la noche a la mañana, ganándose el apodo de el hombre con más suerte del mundo. La revelación que más impacta a Marty, sin embargo, es otra. En 1973, Biff se casó con Lorraine, la madre de Marty. Atónito y profundamente alterado por la noticia, Marty no tiene tiempo de reaccionar antes de que 2 guardaespaldas lo detecten y lo escolten al interior del casino hotel. Marty se despierta y ve a su madre frente a él. Le dice que ha tenido una terrible pesadilla, pero ella le responde con tranquilidad que ahora está a salvo, en el antiguo piso 27. Estas palabras hacen que Marty reaccione de inmediato y comprenda que en realidad nada ha sido un sueño. Además, nota con asombro que su madre luce visiblemente diferente. Luego, Biff llega visiblemente molesto, recriminándole a Marty que se suponía que debía estar en Suiza. Lo insulta y le pregunta si lo han expulsado de otro colegio. Además, le dice a Lorraine que le resulta muy costoso mantener a los tontos hijos de ella,
ella y le lanza otra ofensa afirmando que Marty es tan estúpido como lo fue su padre. Ante esto, Lorraine le exige con firmeza que no se atreva a hablar así de George. En respuesta, Biff la golpea violentamente. Marty, intentando defender a su madre, también resulta lastimado. Lorraine, desesperada, piensa en abandonar a Biff, pero él la amenaza con destruir la vida de sus hijos si se atreve a irse, lo que la obliga a desistir. Conmovido por la situación, Marty le pregunta a su madre dónde está su padre, George. Lorraine, con tristeza, le responde que sigue en el mismo lugar desde hace 12 años, el cementerio. Marty se dirige al cementerio y con profundo dolor encuentra la tumba de su padre. Allí lo encuentra el doctor, quien al enterarse del destino de George había supuesto que Marty acudiría a ese lugar. Ambos se trasladan al laboratorio del doctor, que ahora luce en un estado de total abandono y desorden. El doctor le explica que la continuidad del espacio-tiempo ha sido gravemente alterada, lo que ha provocado la creación de una secuencia temporal distinta, desembocando en esta realidad alterna. Mientras examinan los restos del DeLorean, el doctor descubre la raíz de la catástrofe. El Biff del futuro, al regresar del pasado, dejó olvidadas dos pistas cruciales. Una es la parte superior de su bastón al bajar del vehículo y la otra es la bolsa de la tienda donde Marty compró el almanaque deportivo. Ambos comprenden entonces que la única manera de restaurar el curso original de la historia y revertir este infernal 1985 es viajar al pasado e impedir que el plan de Biff se concrete. Para hacerlo, deben averiguar con exactitud qué día el Biff del futuro le entregó el almanaque a su versión más joven. Marty se ofrece voluntariamente a investigar. Más tarde, Marty confronta a Biff y lo interroga sobre el almanaque deportivo. Le pregunta cómo lo consiguió, cuándo y dónde. Biff responde que fue el 12 de noviembre de 1955, justo cuando fue a recoger su automóvil al taller después de una persecución que tuvo. Cuenta que entonces se encontró con un viejo excéntrico con un bastón, quien apareció a bordo del auto y afirmó ser un pariente lejano. Aquel hombre le prometió hacerlo rico y para demostrarlo le entregó un libro, el almanaque deportivo. Le dijo que contenía los resultados de todos los eventos deportivos hasta finales del siglo XX y que solo tenía que apostar al ganador para nunca perder. Intrigado, Biff le preguntó cuál era el truco, pero el anciano respondió que no había ninguno, aunque debía guardar el secreto y no contarle a nadie. Luego, Biff relata que, tras entregarle el almanaque, el hombre simplemente se marchó y nunca más volvió a verlo. Sin embargo, antes de desaparecer, le hizo una advertencia, que algún día un muchacho y un científico con aspecto de loco podrían venir a hacerle preguntas sobre el almanaque, y si eso ocurría, debía matarlos. En ese momento, Biff saca un arma y apunta directamente a Marty, pero el joven reacciona con rapidez y logra escapar justo a tiempo. Después de despistar a los guardaespaldas, Marty llega al techo del casino y descubre, con angustia, que aparentemente no hay escapatoria. En ese momento aparece Biff, quien lo confronta y lo incita a que salte por el borde del edificio. Marty, por su parte, se niega rotundamente a hacerlo, mientras Biff le apunta con su arma. Marty intenta razonar con él diciéndole que la policía sabrá que la bala salió de su arma, en un intento desesperado por convencerlo de que no dispare. Sin embargo, Biff le responde con desdén que él es el jefe de la policía y añade con frialdad: además, nunca supieron cuál fue la bala que asesinó a tu padre. En ese instante, Marty se enfurece y justo cuando Biff está a punto de disparar, no le queda más remedio que lanzarse desde la azotea. Biff se queda completamente sorprendido de que Marty realmente haya decidido saltar al vacío. Sin embargo, justo cuando Biff se asoma para asegurarse de que el chico haya caído al suelo, aparece sorpresivamente Marty parado sobre el capó del vehículo volador. El doctor, que lo ha rescatado, aprovecha el momento para abrir con fuerza la puerta del vehículo y golpear a Biff directamente en la cara, provocando que este caiga al suelo, inconsciente. Los dos viajan de regreso al 12 de noviembre de 1955 con la intención de recuperar el almanaque y restaurar la línea temporal original. El doctor le advierte que hay dos Marty y dos Dr. Brown en esa época y que deben evitar encontrarse con sus propias versiones del pasado, ya que el otro Marty está tratando de regresar a 1985. Marty se dirige al taller donde Biff va a recoger su auto y aprovecha para esconderse en la parte trasera. En ese momento aparece el Biff del futuro, que lo acompaña de vuelta a su casa. Allí, el viejo Biff le explica a su yo del pasado todo acerca del almanaque deportivo y de cómo puede usarse para ganar fortuna apostando. Más tarde, por la noche, Biff se dirige al baile de la escuela sin saber que Marty continúa espiándolo desde el asiento trasero del vehículo. Mientras tanto, el doctor se cruza brevemente con su yo del pasado, aunque por suerte este no lo reconoce. Marty llega al baile e intenta robarle el almanaque a Biff, pero no tiene éxito. El director Strickland interviene y le confisca el libro a Biff. Marty lo sigue, aunque por poco es visto por su otro yo. Finalmente, descubre que lo que le quitaron a Biff no era el almanaque, sino una simple revista para adultos. Marty continúa con su misión y llega el momento
momento en el que George deja inconsciente a Biff. Aprovechando la situación, le quita el almanaque del bolsillo, pero es visto por los amigos de Biff, quienes lo persiguen de inmediato. Marty logra esconderse, pero los matones terminan observando al otro Marty en el escenario, lo que pone en riesgo de crear una paradoja temporal. Rápidamente, Marty logra noquear a los amigos de Biff antes de que interfieran. Luego, observa con emoción a sus padres conversando con su versión más joven. En ese momento, aparece Biff nuevamente y lo reta a enfrentarse. Marty se niega, pero al ser llamado gallina, se enfurece. Justo cuando parece dispuesto a reaccionar, es golpeado accidentalmente por la puerta que abre el otro Marty, lo que lo hace caer al suelo. Biff aprovecha la confusión para recuperar el almanaque, golpear a Marty y escapar del lugar. Marty regresa con el doctor y juntos comienzan a perseguir a Biff. Marty usa la patineta voladora para aferrarse al auto de su adversario y tras una tensa persecución consigue arrebatarle el almanaque. Sin embargo, Biff frena bruscamente al final del túnel y trata de atropellarlo con su vehículo. Marty, en su patineta, intenta alcanzar lo antes posible la salida del túnel, pero justo cuando parece que no lo logrará, el doctor desde el vehículo volador le lanza una cuerda que Marty logra atrapar, elevándose por el aire en el último segundo. Biff observa con incredulidad cómo el joven se eleva junto al vehículo volador, pero, distraído por la escena, el destino le juega una vez más una mala pasada. Termina estrellándose nuevamente contra el mismo camión lleno de estiércol. El doctor y Marty se trasladan a otro lugar. Allí, el joven quema el almanaque, logrando que todo vuelva finalmente a la normalidad. Ya ha llegado el momento de regresar a 1985, pero una tormenta comienza a formarse. Por una ironía del destino, un rayo impacta el vehículo en pleno vuelo, con el doctor aún en su interior, provocando que desaparezca en el aire sin dejar rastro. Al presenciar la desaparición del vehículo, Marty se da cuenta rápidamente de que ha quedado solo en el año 1955. Sin embargo, en ese preciso momento aparece un cartero con una carta que lleva más de 70 años esperando ser entregada. La misiva, escrita por el propio doctor, revela que fue redactada en 1885, lo que indica que el científico aún está con vida. Con renovada esperanza, Marty corre en busca del Dr. Brown de 1955. Al verlo, el científico se muestra atónito y le dice que hace apenas unos instantes lo ha enviado al futuro. Marty le responde que sí, que efectivamente fue enviado al futuro, pero ha regresado. Ante la inesperada revelación, el doctor no soporta el impacto y, abrumado, se desmaya. Todo continúa en Volver al Futuro 3, donde el doctor de 1955 envía de regreso a Marty a 1985 mediante el experimento del rayo en la torre del reloj. Sin embargo, justo cuando celebra su éxito y se dispone a regresar a casa, súbitamente aparece frente a él otro Marty, dejándolo en estado de shock, ya que lo había enviado al futuro hace apenas unos instantes. Marty le confirma que efectivamente lo envió de vuelta al futuro, pero ahora ha regresado desde allí, lo que provoca que el científico se desmaye por la impresión. Al día siguiente, el doctor despierta en su casa creyendo que todo fue un sueño. Afirma haber enviado a Marty a 1985, pero no recuerda nada más, ni siquiera cómo llegó a su hogar. Quizás la descarga eléctrica afectó sus ondas cerebrales, causándole una amnesia momentánea. Sin embargo, pronto recuerda que, después de enviar el vehículo al futuro, vio a Marty regresar. Entonces, al ver nuevamente a Marty, se asusta y le dice que no puede ser él, ya que lo envió al futuro. Marty le responde que sí, pero volvió, y le pregunta si no recuerda que se desmayó y él lo trajo a casa. El doctor le dice que eso no tiene sentido y se encierra. Marty insiste en que sí lo tiene. Regresó a 1955 con el doctor de 1985 para quitarle el almanaque deportivo a Biff. Lo lograron, pero el doctor de 1985, mientras estaba en el vehículo, fue alcanzado por un rayo que lo transportó a 1885. Al oír esto, el doctor de 1955 sale del baño y comenta que la historia de Marty es interesante, pero le señala que hay un detalle que no entiende. Si su yo del futuro está atrapado en el pasado, ¿cómo lo sabe Marty? Entonces, este último le muestra una carta que el doctor de 1885 le envió previamente por correo y finalmente le cree completamente. En la carta, el doctor explica que se estableció como herrero para guardar las apariencias mientras intentaba reparar los circuitos del tiempo, lo cual fue imposible, ya que las piezas necesarias no se inventarán hasta 1947. Sin embargo, se ha vuelto experto en herrar caballos y arreglar carretas. También indica que enterró el vehículo en una mina junto al antiguo cementerio, como señala el mapa adjunto. El auto debe permanecer oculto hasta que lo descubra en 1955. Dentro encontrará instrucciones para repararlo y volver al futuro sin problemas. Una vez en 1985, debe destruir la máquina del tiempo. El doctor le pregunta a Marty por qué debe destruirla, a lo que el joven responde que es una larga historia. En la carta, el doctor también le pide que no intente ir a buscarlo a ese año, ya que
que es feliz viviendo al aire libre en el campo, y viajar en el tiempo innecesariamente pone en peligro el continuo espacio-tiempo. Además, le encarga que cuide de su perro, Einstein. Al llegar a la mina, hacen estallar la entrada y una vez dentro descubren las iniciales del doctor talladas en la roca, así como la máquina del tiempo intacta, tal como él lo había descrito en su carta. En el momento en que enganchan el vehículo a la grúa para extraerlo, Marty se aleja a buscar a Copérnico, el perro del doctor en esa época. Durante la búsqueda, se topa con una lápida que lleva grabado el nombre del doctor, indicando que fallece el 7 de septiembre de 1885, tan solo una semana después de haber escrito la carta. En la inscripción se lee "erigida en memoria eterna por su adorada Clara", lo que deja a Marty perplejo, preguntándose quién diablos es Clara. Además, la lápida revela que el doctor fue asesinado por la espalda por Buford Tannen a causa de una disputa por $80. Alarmados por este descubrimiento, ambos se dedican a investigar y descubren que Buford, perro rabioso Tannen, es un pistolero temido por su mal carácter, su reputación violenta y su desagradable hábito de babear. Se dice que es increíblemente rápido con el gatillo y se jacta de haber matado a 12 hombres, sin contar indios ni chinos. Incluso llegó a asesinar a un editor de periódico solo por haber publicado algo que no le agradó. Durante la investigación, Marty también encuentra una antigua fotografía en la que aparecen sus propios antepasados, reforzando la conexión con esa época. Decidido a evitar la muerte del doctor, Marty le asegura que viajará a 1885 para rescatarlo y traerlo de regreso. El doctor entonces comienza a preparar cuidadosamente el vehículo para otro salto temporal, mientras Marty se cambia de ropa por un atuendo supuestamente acorde con la época del viejo oeste. No obstante, se siente ridículo con el conjunto y le pregunta al doctor si realmente la gente se vestía así. También decide llevarse consigo la patineta voladora, anticipando que podría resultarle útil. El doctor le recuerda que en el lugar al que se dirige no existen carreteras, por lo que le sugiere esconder el vehículo en una pequeña cueva cercana al punto de llegada. Acto seguido, el doctor de 1955 programa los circuitos del tiempo para que Marty llegue un día después de la fecha en que fue escrita la carta, es decir, el miércoles 2 de septiembre de 1885. De esta manera tendrá un margen de 5 días para encontrarlo antes de que ocurra su asesinato el lunes 7 de septiembre. También le indica que, según lo escrito en la carta enviada por su yo del pasado, él ejerce como herrero del pueblo y probablemente tenga un taller en el centro de la ciudad. Finalmente, el doctor de 1955 le explica a Marty que lo único que debe hacer es acelerar el vehículo hasta alcanzar las 88 millas por hora, dirigiéndose directamente hacia la pantalla del autocinema. Ante esto, Marty expresa su preocupación. Teme que, al ir a esa velocidad, pueda estrellarse contra la imagen de unos indios. Sin embargo, el doctor lo tranquiliza, asegurándole que no hay de qué preocuparse. Gracias a la dimensión temporal del desplazamiento, en cuanto alcance la velocidad requerida, será transportado instantáneamente al año 1885 y los indios de la imagen ya no estarán allí. Marty acepta el plan, se despide del doctor, quien le desea suerte en su peligrosa misión, y finalmente acelera el vehículo hacia la imagen. Al alcanzar las 88 millas por hora, logra con éxito viajar a través del tiempo y aterriza en el año 1885. Al llegar al año 1885, Marty aparece en pleno territorio donde un grupo de indígenas huye desesperadamente, perseguidos de cerca por la caballería estadounidense. En medio del caos, coloca el auto en reversa, realiza una maniobra de media vuelta y acelera con decisión para evadir a ambos bandos. Tras una breve pero intensa persecución, logra escapar y se oculta en la cueva que el doctor de 1955 le había recomendado como escondite seguro para el vehículo. Sin embargo, justo cuando recoge la fotografía de la lápida, sus botas de vaquero y cierra la puerta del vehículo, se da cuenta con horror de que el tanque de gasolina ha sido perforado. Una flecha lanzada por uno de los indígenas ha provocado el agujero y la gasolina comienza a derramarse sin control sobre el suelo rocoso de la cueva. Pero el infortunio no termina allí. De pronto, un enorme oso negro, que se encontraba merodeando en la misma cueva, aparece frente a él. Marty, aterrado, huye despavorido, abandonando incluso sus botas, las cuales el oso termina llevándose. En su frenética huida, Marty resbala accidentalmente y se golpea violentamente la cabeza contra una cerca de madera, quedando completamente inconsciente. Momentos después, el dueño del terreno lo encuentra y, al ver su estado, llama a su esposa para que lo ayude a llevar al joven herido a su hogar, con la intención de prestarle auxilio. Cuando Marty recupera la conciencia, aún aturdido le comenta a la mujer que acaba de tener un sueño muy extraño. Estaba en una película del oeste, siendo perseguido por una multitud de indios y por un oso. La mujer, con amabilidad, le dice que ahora está a salvo y que se encuentra en la granja de los McFly. Este comentario sorprende a Marty, quien se altera y le pregunta quién es ella. La mujer, que guarda un notable parecido con su madre, le responde que se llama Maggie McFly. Ella le pregunta su nombre, a lo que Marty responde improvisando: Clint Eastwood. Poco después, entra en la habitación el esposo de
Maggie, Seamus McFly, quien resulta ser el tatarabuelo de Marty. La pareja tiene un hijo pequeño llamado William, bisabuelo del viajero en el tiempo. Maggie le comenta con ternura que parece caerle bien al bebé. Durante la cena, Seamus, intrigado, le pregunta a Marty qué le ocurrió y cómo fue a parar hasta allí sin botas ni sombrero. Marty inventa una excusa y le dice que su caballo se averió y que un oso se comió sus botas. Seamus, con hospitalidad, le ofrece quedarse a pasar la noche en su granja y le asegura que al amanecer lo llevará hasta las vías del tren que pasan cerca del terreno. Desde allí solo deberá seguir las vías para llegar al pueblo y, en el proceso, podrá buscar al herrero que está buscando. Maggie, algo inquieta, le dice a Seamus que necesita hablar con él en privado. Antes de eso, Seamus le entrega a Marty al pequeño William por un momento, mientras los esposos conversan en otra sala. Maggie le pregunta a Seamus si está seguro que ese chico no traerá mala suerte que se quede con ellos. Es un joven muy raro, a lo que Seamus le dice que sí, pero siente que deben ocuparse de él. Es importante. Además, se lleva muy bien con el bebé. Al pequeño William no le gustan los extraños. Es como si tuviera un vínculo con ellos. Y en ese momento, el bebé William se orina en las piernas de Marty. Al día siguiente, Marty, ya recuperado del accidente sufrido el día anterior, inicia su búsqueda del doctor siguiendo las vías del ferrocarril que Seamus le había indicado previamente. Después de una larga caminata, finalmente llega al centro de Hill Valley, que en aquel entonces no es más que una pequeña villa polvorienta en medio del desierto, habitada por unos pocos colonos y comerciantes. Al llegar, observa que los preparativos están en marcha para la realización de un festival con juegos y baile, organizado con el fin de recaudar fondos destinados a la construcción de la Torre del Reloj. Al entrar en el bar del pueblo, la atmósfera cambia de inmediato. Los presentes comienzan a burlarse de su vestimenta poco convencional para la época. Marty se acerca a la barra y pide un vaso de agua fría, pero el cantinero con sorna le responde que si desea agua puede beberla del abrevadero de los caballos y en su lugar le sirve un vaso de whisky. En ese momento, Buford Tannen hace su entrada al establecimiento. Al ver a Marty lo confunde con Seamus McFly. Sin embargo, Marty aclara que su nombre es Clint Eastwood. Los amigos de Buford se burlan de la apariencia de Marty, particularmente de su ropa. Buford le pregunta al cantinero si ha visto al herrero tramposo, refiriéndose claramente al doctor. El cantinero le responde que no lo ha visto. Marty, atento a la conversación, comprende que se encuentra cara a cara con el hombre que en el futuro será el responsable de la muerte del doctor. Sin poder contenerse, lo llama por su apodo, Perro Rabioso, lo que enfurece de inmediato a Buford. Este le grita que detesta ese apodo, que nadie tiene derecho a llamarlo así, y acto seguido comienza a disparar al suelo con su revólver, generando pánico en el local. Marty intenta escapar, pero Buford lo alcanza rápidamente, lo captura con una soga y lo arrastra por varios metros por la calle polvorienta del pueblo. La persecución se detiene justo en las cercanías de la estructura en construcción que pronto será la Torre del Reloj de Hill Valley. Allí, Buford se dispone a colgar a Marty de una viga improvisada, iniciando un intento de ahorcamiento frente a la mirada atónita de algunos testigos. Justo en ese momento crítico, el doctor aparece en escena, armado con un rifle. Sin titubear, dispara con precisión a la soga, salvando a Marty en el último instante. Luego apunta el arma a la cabeza de Buford y lo amenaza con disparar, si no deja al joven en paz de inmediato. Ante la inesperada y firme intervención, Buford cede y suelta la cuerda. No obstante, antes de retirarse, Buford le reclama al doctor una supuesta deuda. Alega que el herrero es responsable de que su caballo perdiera una herradura, ya que fue él quien la colocó mal. Según Buford, esto provocó que el caballo tropezara, haciéndolo caer, y en la caída se rompió una valiosa botella de whisky proveniente del estado de Kentucky. Por ello, exige un pago de $5 por la botella y $75 por el mal servicio de herrado del caballo, sumando así los $80 que aparecen en la lápida que Marty descubrió en el futuro. El doctor, sin inmutarse, responde que Buford casi nunca le paga por los trabajos, por lo que considera que están a mano. Buford, insistente, recalca que estaba montado sobre el caballo cuando cayó y que tuvo que sacrificar al animal como consecuencia del accidente. El doctor replica que, en ese caso, la responsabilidad recae enteramente sobre Buford por haber tomado la decisión de matar a su propio caballo. A modo de amenaza final, Buford le advierte al doctor que será mejor que empiece a mirar constantemente hacia atrás cuando camine, porque uno de estos días piensa dispararle por la espalda. Luego, él y su banda abandonan el lugar, dejando a Marty momentáneamente fuera de peligro. El doctor le dice a Marty que le había dado instrucciones precisas para que no viajara a esa época y que regresara directamente a 1985. Marty le responde que lo sabe, pero que tuvo que venir. El doctor le expresa su alegría de verlo, aunque también le comenta que necesita conseguirle otra ropa, ya que, viéndolo así, podrían dispararle. De regreso, en su herrería, Marty le cuenta al doctor acerca de su futura muerte a manos de Buford. El doctor lee la carta y le pregunta a Marty quién es Clara, ya que no conoce a ninguna mujer con ese nombre. Marty le responde que pensó que tal vez sería su novia. El doctor le dice que de tener una relación amorosa en 1885, eso podría alterar la continuidad del espacio-tiempo y que no puede correr ese riesgo. En ese momento llega el alcalde, quien le recuerda al doctor la asamblea en la que él se ofreció a recibir a la nueva maestra en la estación.
El doctor le dice que sí lo recuerda y el alcalde le informa que la maestra llegará mañana y que se llama Clara Clayton. El doctor se da cuenta entonces de que se trata de la misma Clara mencionada en la carta. Aún así le dice a Marty que la idea del amor a primera vista no es más que una tontería romántica. Luego ambos se disponen a idear un plan para propulsar el vehículo y regresar a su época. Sin embargo, cuando Marty menciona el daño en el tanque de gasolina, cree que podrían utilizar el reactor de fusión para hacerlo funcionar. El doctor le aclara que el dispositivo de fusión solo sirve para encender los circuitos del tiempo y el condensador de flujos, pero que la combustión interna del vehículo depende exclusivamente de gasolina ordinaria. Según sus cálculos, en ese lugar no habrá una estación de servicio sino hasta el próximo siglo. Por lo tanto, si falta gasolina, el vehículo no podrá alcanzar las 88 millas por hora necesarias y ambos quedarán atrapados en 1885. Al principio intentan hacer funcionar la máquina remolcándola con caballos, pero no da resultado. Por cierto, esta escena resulta realmente muy graciosa. Luego intentan utilizar una botella de whisky fuerte. En un primer momento logran que funcione, pero cuando Marty pisa el acelerador, se daña el carburador de combustible múltiple. El doctor le informa a Marty que tardaría un mes en repararlo, pero Marty le recuerda que el lunes acabarán con él. Entonces, al doctor se le ocurre la idea de empujar el vehículo hasta alcanzar las 88 millas por hora usando lo único que puede correr casi más rápido que los caballos, un tren de vapor. Después consultan con el conductor del tren y le preguntan cuál es la velocidad máxima que puede alcanzar. El conductor les dice que personalmente ha llegado hasta las 55 millas por hora y ha oído que otro conductor logró llegar a 70. Marty le pregunta si cree posible alcanzar las 90 millas, a lo que el conductor responde que tal vez lo sea, siempre que el tramo de vía sea recto y plano, sin arrastrar vagones y con la caldera suficientemente caliente. El doctor le pregunta cuándo pasará el próximo tren y el conductor le responde que el lunes a las 8 de la mañana. El doctor le muestra a Marty un mapa y le señala que esa vía muerta conduce a la barranca Clayton. Es un tramo largo de vía plana que aún existirá en 1985. Allí empujarán el vehículo con la locomotora. Se trata de un tramo que cruza la barranca por un puente cercano a la zona residencial Hilldale. Marty le comenta que, de acuerdo con ese mapa, el puente aún no existe. Al llegar al punto donde la línea principal se desvía hacia la barranca Clayton, descubren que el puente está en construcción. De pronto ven a una mujer en una carreta fuera de control a punto de caer al barranco. El doctor logra salvarla, resulta ser la maestra Clara Clayton y queda inmediatamente flechado por ella. Luego la acompañan hasta su casa. Después ambos se dan cuenta de que el barranco originalmente recibe el nombre Barranco Clayton, en memoria de Clara, quien habría caído allí 100 años atrás. Sin embargo, al haberla salvado, ahora el barranco conservará su nombre anterior, Barranco Shonash. Momentos después, el doctor y Marty regresan a la herrería. El doctor diseña una maqueta en la que marca todos los puntos clave que deben tener en cuenta para alcanzar las 88 millas por hora antes de que el vehículo caiga por el barranco y así poder regresar a 1985. Pero en medio de la prueba a escala, Clara aparece en la herrería. Le pide al doctor que revise su telescopio, ya que, según ella, sufrió un daño considerable tras la caída al barranco y sospecha que la lente puede haberse averiado. El doctor se compromete a revisarlo y devolvérselo más tarde, una vez reparado. Ella también le pregunta si asistirá a la fiesta de esa noche, a lo que él responde que sí, así que se encontrarán allí. Durante la inauguración del reloj en la fiesta nocturna, el doctor y Marty se fotografían juntos y luego comienza el baile. Con un poco de timidez, el doctor invita a Clara a bailar. Justo entonces, Buford y sus amigos llegan a la fiesta y aunque les quitan las armas, Buford tiene una pequeña pistola escondida en su sombrero para eliminar al doctor. Se coloca detrás del doctor, pero cuando empieza a bailar con Clara, casi obligado, le dice que tal vez pueda cubrir sus $80 con ella. Clara da una patada a Buford, lo que hace que él le dispara al doctor. Sin embargo, Marty desvía la bala con un platillo volador. Buford le pregunta si puede defenderse con algo más que un plato y le llama gallina, lo que enfada a Marty. Por eso el lunes a las 8 de la mañana tendrán un duelo a muerte, que coincide con el día y la hora de su salida. Luego, Marty recibe una arma para enfrentarse a Buford. Seamus intenta hacerle cambiar de opinión sobre el duelo, pero Marty le dice que sabe lo que hace. Durante la conversación, Seamus le cuenta la historia de su hermano Marty McFly y cómo le clavaron un cuchillo en una cantina en el sur de Virginia para probar que no era un cobarde y que jamás consideró el futuro. Esto deja entender de dónde heredó ese problema Marty. Más tarde, el doctor y Clara comparten un momento romántico en el que descubren que ambos son admiradores de Julio Verne y terminan besándose. Al día siguiente, el doctor y Marty pasean por el pueblo. Tras un rato, llegan a la funeraria, donde encuentran la lápida con el nombre del doctor. Al ver la foto notan que el nombre ha sido borrado, aunque la lápida permanece, sin entender del todo su significado. En ese momento, el dueño de la funeraria aparece para medir a Marty y preparar su ataúd. También les informa que la mayoría de las apuestas del duelo están en contra de él y que lo mejor sería estar preparado. El doctor
deduce que la tumba antes destinada a él podría ser ahora para Marty, según cómo termine el duelo. Marty, presionado, duda entre volver a su época o enfrentar a Buford, incluso considera aceptar el duelo. El doctor trata de disuadirlo, advirtiéndole que no debe reaccionar cada vez que lo llaman gallina, ya que esa actitud impulsiva es la causa de un accidente automovilístico en su futuro, algo que ha visto en sus viajes. Cuando Marty intenta saber más, el doctor le responde que aún no debe conocerlo, pues podría alterar la continuidad del espacio-tiempo. Esa noche, mientras preparan el vehículo, el doctor le confiesa a Marty que no quiere regresar y desea quedarse con Clara. Marty insiste en que no pertenece a esa época, lo que lleva al doctor a recapacitar. Más tarde, termina su relación con Clara al revelarle que viene del futuro, pero ella malinterpreta sus palabras y cree que jugó con sus sentimientos. Dolido, el doctor va a una cantina para emborracharse, habla del futuro y permanece allí hasta el amanecer, aunque no bebe ni una gota de alcohol. Marty llega y le recuerda que deben volver. Antes de partir, el doctor prueba un trago de whisky y se desmaya. El cantinero llama a su ayudante Joey para reanimarlo con café, sin éxito. Luego preparan una bebida llamada Levanta Muertos, que lo despierta de golpe. Afectado por el sabor, se lanza al bebedero de los caballos. Marty lo ayuda, pero el cantinero le explica que tardará unos minutos en recuperar el conocimiento. Mientras tanto, Buford llega al pueblo para confirmar el duelo, y Marty y el doctor vuelven a la cantina para refugiarse. Al mismo tiempo, Clara decide marcharse en el tren de las 8, decidida a no regresar. Buford obliga a Marty a salir, pero él sabe que no le conviene, ya que ha visto la foto de la lápida con el nombre de Clint Eastwood y sabe que perdería el duelo y el tren. Los habitantes del pueblo le advierten que si no lo enfrenta será recordado como el mayor cobarde del oeste. Sin alternativas, uno de los presentes le presta una pistola. Sin embargo, tras reflexionar, Marty les dice que Buford es un idiota y que no le importa lo que él ni los demás piensen. Seamus, presente en la cantina, aprueba su decisión y señala que enfrentarlo sería una locura. En ese momento, el doctor se despierta bruscamente al hacerle efecto el batido. Marty decide huir con él para alcanzar el tren, pero al salir por la puerta trasera, la pandilla de Buford los descubre, les dispara y logra capturar al doctor. Mientras viaja en el tren, Clara escucha a unos hombres que estuvieron con el doctor en la cantina. Comentan que él dijo no saber cómo vivir con el dolor que le causó a una joven llamada Clara. Al oír su nombre, ella comprende que él la ama, detiene el tren y corre a buscarlo. Cuando están por acabar con el doctor, aparece Marty y desafía a Buford. Este le dispara y se acerca a su cuerpo, pero Marty se levanta y lo golpea varias veces con una tapa de estufa que llevaba como chaleco antibalas. Durante la pelea, Buford rompe la lápida de la foto de 1955 y cae en una carreta de estiércol. Minutos después, el sheriff llega y arresta a Buford y su banda por robo a un banco. El doctor y Marty escuchan el tren. Antes de partir, Marty entrega su arma a Seamus y se marchan a caballo. Poco después, Clara llega, pero ya se han ido. Corre a la herrería, donde descubre la maqueta y los planos de la máquina del tiempo, entendiendo que el doctor decía la verdad. De inmediato cabalga tras ellos. Mientras tanto, Marty y el doctor alcanzan el tren de vapor y armados toman la locomotora para llevarla hasta el DeLorean. El doctor instala neumáticos de caucho en el frente del tren y Marty le pregunta por los leños de colores. El doctor explica que son prestoleños, troncos comprimidos con pólvora que ha usado antes en su herrería. Al encenderse en secuencia en la caldera, aumentarán la combustión y permitirán que la locomotora gane velocidad. Poco después, Clara llega a las vías del tren y encuentra los vagones abandonados, sin la locomotora. Entonces escucha el silbato en la distancia y se apresura a alcanzarlo. El doctor pone en marcha la locomotora y comienza a empujar el DeLorean por las vías, cuando repentinamente aparece Clara e intenta alcanzarlos antes de que partan. Mientras avanzan, el doctor le indica a Marty que active los circuitos del tiempo y programe la fecha de destino. Marty introduce la fecha en el tablero y le informa al doctor que apenas alcanzan las 25 millas por hora. Entonces, el doctor decide colocar los prestoleños en la caldera del tren y le explica que cada leño provocará una explosión repentina de aceleración, con la esperanza de llegar a las 88 millas por hora antes de que el marcador supere los 2000 grados centígrados. De lo contrario, la caldera explotará. Por otro lado, Clara alcanza la locomotora, se sujeta de la escalera del vagón de carga y logra subir. Mientras tanto, Marty le informa al doctor que ya han llegado a las 35 millas por hora, y el doctor se dispone a salir de la cabina para dirigirse hacia el DeLorean. Justo en ese momento, Clara intenta llamarlo, pero debido al ruido del tren, él no la escucha y sigue su camino. Durante el trayecto, Marty le advierte que se sujete bien, ya que el leño amarillo está por explotar. Al ocurrir la explosión, el doctor casi cae por el borde, pero logra recuperarse y continúa. Mientras tanto, Clara llega a la cabina del tren e intenta seguir llamando al doctor desde la ventana. Aún así, él no logra oírla por el estruendo. Entonces, Clara hace sonar el claxon de la locomotora y le grita que lo ama. El doctor la ve y le pide que intente alcanzarlo. Con la última explosión, Clara también está a
punto de caer, como le ocurrió al doctor antes, pero Marty le lanza la patineta voladora y logra rescatarla. Sin embargo, el doctor y Clara no alcanzan a llegar al vehículo, por lo que Marty se desvanece entre dos líneas de fuego y la locomotora cae por el barranco. Marty llega al año 1985, pero justo en ese momento un tren avanza por la vía, ya que el DeLorean ha aterrizado sobre los rieles. Rápidamente Marty sale del vehículo y el tren lo destruye por completo, tal como el doctor deseaba. Marty corre hacia su casa, donde descubre que todo sigue conservando los cambios positivos que provocó en la primera parte de su viaje. Su familia ha cambiado y Viv ahora trabaja para George. Luego toma su camioneta 4x4 y se dirige a la casa de Jennifer, encontrándola aún dormida en el porche. Ambos se reencuentran y él la lleva al lugar donde quedaron los restos del DeLorean. En el camino pasan por el vecindario de Hilldale, donde Marty le dice a Jennifer que ahí es donde van a vivir. En ese momento aparece Needles con sus amigos y desafía a Marty a una carrera. Comienzan la competencia, pero en lugar de continuar, Marty pone la camioneta en reversa y da media vuelta. Al hacerlo ve que, de haber seguido, habría chocado con otro automóvil. Así, gracias a esa decisión, logra cambiar su futuro. Al llegar a la vía ferroviaria y observar los restos del DeLorean, ambos reflexionan sobre el hecho de que el doctor probablemente no regresará jamás, y Marty admite que lo va a extrañar. Sin embargo, en ese momento las barreras de seguridad del tren comienzan a bajar y a sonar, advirtiendo la proximidad de un tren. Ambos miran alrededor notando que no hay ningún tren a la vista y se preguntan qué está ocurriendo, hasta que, de forma repentina, una antigua locomotora de vapor convertida en máquina del tiempo aparece sorpresivamente sobre las vías frente a ellos. Desde la locomotora se revela que a bordo se encuentran el doctor, Clara, sus dos hijos, Julio y Verne, y su perro Einstein. Al parecer ya han visitado muchas épocas, y el doctor le entrega a Marty una fotografía como recuerdo. Posteriormente, Jennifer le pregunta al doctor por qué el fax del 2015 en el que decía "estás despedido" se borró misteriosamente después de que Marty decidiera no competir en la carrera con Needles. El doctor le responde que eso era algo más que obvio que sucedería. Ante esto, Jennifer le pregunta qué significa realmente ese hecho, y como consejo final, el doctor les dice a ella y a Marty: significa que tu futuro aún no está escrito, ni el de ninguno. Tu futuro es el que tú decidas construir, así que háganse uno bueno para los dos. Y con esas palabras, el doctor junto a su familia se marchan.